Muy buenas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros en otro programa más de España, tiempos difíciles. Hoy nos van a dejar que hablemos de nosotros, de los periodistas, de los medios de comunicación, porque desgraciadamente, y aunque me cueste reconocerlo, el periodismo, bueno, pues tenemos el triste honor de ser una de las profesiones peor reconocidas de toda España. Incluso estamos peor que los políticos, solamente nos ganan los jueces. Tampoco nos cuesta mucho creerlo después del monumental lío que se ha armado esta misma semana con el tema de los bancos y las hipotecas, pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar de sus señorías. Hoy hablamos de los periodistas, si realmente somos los que tenemos menor credibilidad de toda Europa. Lo vamos a hacer con nuestros invitados. Tenemos solamente un político, Carmen Riolobos, senadora del Partido Popular. Muchas gracias. Es un placer. ¿Qué tal? Vienen además del Senado, una semanita han tenido. Ha sido una semana muy complicada, pero yo creo que también muy interesante, porque hemos hecho algo muy importante, y es defender a los medios de comunicación, defender a los periodistas y defender la libertad de expresión frente a un gobierno, el gobierno del señor Sánchez, que está dispuesto a amordazarlo en cuanto pueda. Muchísimas gracias por lo que a nosotros respecta, aunque allá ustedes, defendiendo a tamaña patulea. Tenemos a muchos invitados que son la mayoría expertos en temas de comunicación. Alberto Sotillos, hola, ¿qué tal? Sociólogo, ¿qué tal? Encantado, placer estar aquí. ¿Es cierto que el gobierno actual está amordazando? No, yo creo que lo que hace es que se explica mal, que es otro problema que también deberíamos de tratar de la comunicación desde los gobiernos, porque yo creo que trataron de decir otra cosa, pero es verdad que no me atrevo ya a definir exactamente qué quiere decir el gobierno en determinadas cuestiones, así que el PP pues tuvo la oportunidad de evidentemente interpretarlo a su manera, pero yo creo que es una cuestión de comunicación, de que querían ayudar al periodismo. Lo que pasa es que se explican rematadamente mal. Y Alfonso Sánchez del Real es profe, es también experto en comunicación, profesor del Instituto de Empresa, uno de las, por cierto, institutos mejor reconocidos en todo el mundo. Eso es mérito también de un poco de los profesores y de los españoles. ¿Realmente somos los peores de toda Europa, menor credibilidad? ¿Tan malos somos? Las noticias son malas, pero no son territorialmente malas. Las noticias son malas a nivel mundial en términos de medios de comunicación. La industria de los medios de comunicación actualmente es una industria muy antigua, es una industria no diseñada, es una industria que jamás ha soportado un proceso de diseño de cómo deberían hacerse las cosas han pasado porque sí, o las cosas se hacen por cómo se hacían cuando se fundaron las gacetillas del 19, y además está en un cruce de caminos muy complicado, un cruce de caminos lleno de gente de mal vivir, de mucho dinero que pasa arriba y abajo. Es una industria colocada en un lugar complicado y luego entraremos en detalle, pero además sometida a las tensiones de aquellos que pasan. Hay mucho dinero en juego, hay mucho interés en juego y hay mucho voluntarismo de aquellos que trabajan en la industria, ¿no? Pues luego hablaremos de la separación entre periodistas, editores y los poderes que pagan la fiesta, que al final son los medios, y que no son los que compran el número, el ejemplar o pagan viendo publicidad. Sí, vamos a hablar de los periodistas de base, que son, por cierto, los que tienen unas condiciones salariales más precarias también del continente. La diferencia además entre lo que gana un periodista de base y su gran editor o el gran jefe de los medios de comunicación es abismal. Quizá a lo mejor la culpa haya que echarla un poquito más arriba. Pablo Barrón, director de... también usted está arriba. Así que día me has traído, menudo día. Algo de culpa. Credibilidad de los medios y mordaza en los medios. Las dos cosas que podemos hablar. Lo que hablaba la senadora del actual Partido Socialista. El actual Partido Socialista ya vetó las entrevistas. O sea, criticaban al PP que tenía mucho que mejorar en su... Bueno, yo ya echo de menos el plasma de Rajoy como algo, un lujo. Pero independientemente, eso es una parte, eso es el acceso como el político decide dar el mensaje por los riesgos que pueda tener o no. Eso es una cosa. Pero criticaban al Partido Popular porque el Partido Popular evidentemente tenía a sus amigos y tiene
y tiene a sus enemigos. Pero a los enemigos nunca los ha vetado. Como mucho, les controlaba un poquito, que ahí es donde voy yo con la libertad. Yo en 35 años siempre he tenido necesidad de dar más explicaciones de las necesarias para publicar cosas. Todavía tengo cosas en el cajón que ahora que tengo un medio lógicamente libre, pequeñito, pero donde no recibo instrucciones de nadie, ya no tengo ese gran jefe que gana un dineral y que encima dice todo lo que yo tengo que hacer con un trabajo que yo hice, porque los intereses y la llamada se la hacen a él. Y entonces se desilusiona el periodista de base, que ha hecho el trabajo, se ha mojado, ha investigado como le enseñan en la facultad ahora y antes, que no eran tan de facultad, pero al final se hacía exactamente igual, se contrasta, y luego llega ese de los 5 ceros en la nómina, y que le dice, no, pero mira, lo tienes que hacer así, y si no se lo dice él, se lo manda que se lo diga al cargo intermedio, que es el aplaudidor, que es el equivalente al redactor jefe. Y al final, lo que el que se lo ha currado lee no se parece en nada a lo que tenía que ser. Por eso, luego, los lectores espabilados dicen, no, esto, con poco que sepan del tema, dicen, no, esto no es así. Y de ahí tenemos, o tienen, yo no me considero con poca credibilidad. Yo cuento poquitas cosas, pero las que cuento siempre las demuestro. Y como ya aprendí, igual que tú, a hablar con pruebas y a guardarnos lo que no podemos probar y sabernos que es verdad, pues entonces tenemos que seguir así. Sí, Pablo, pero por parte de un gobierno se han dado pasos que yo creo que son para mí peligrosos. Es decir, que una vicepresidenta del gobierno de España, la señora Calvo, se vaya a Bruselas y ante la Asociación de Periodistas Europeos pida una ley de libertad de expresión, porque entiende que los medios de comunicación españoles, no todos, pero sí algunos, se están pasando de la raya en contar cosas de este gobierno y de sus ministros que ellos entienden que es una especie de acoso hacia ello. Eso no había pasado nunca. Es decir, en nuestro país, como en toda Europa, la libertad de expresión está perfectamente garantizada y la libertad de información. Y desde la Constitución española, la Declaración de Derechos Humanos, las leyes, tanto la Ley de Protección Civil, tenemos leyes suficientes que garantizan la libertad de expresión en este país. Y que ningún medio de comunicación, que yo sepa, ni ningún periodista está utilizando los medios de comunicación para acosar a un gobierno o a los ministros. Lo que están haciendo es contar cosas que hasta ahora... cosas que ellos no quieren oír. No pasaría nada. Matan al mensajero. El periodista llega con la noticia contrastada tal como es, buena, mala, regular o medio pensionista. Se lo cuecen arriba porque no tiene la suerte de tal. Si lo dice igualmente, porque lógicamente el de los 5 ceros no está en el ordenador o en la radio, donde sea, y lo puede maquetar y dar, al final hay expedientes. Y yo podría dar nombres, que no los voy a hacer, porque no quiero nos gustaría que hoy salieran muchos nombres de gente afectada, y lo haremos. Hubo casos, aunque haya que sacárselo, casos de cosas que había que decir, que las dijo un señor y que tuvieron una serie de consecuencias, porque se toca al político y al empresario, la famosa llamadita, y vetos y tertulias donde van políticos, señora senadora, iban también con el PP y van ahora con el PSOE, que bloquearon las entrevistas para saber quién es quién y quién tiene que ir a cada sitio. Y eso también. Hay periodistas de nuestra generación que yo admiraba, y ahora he dejado de admirar porque trabajan al dictado de un partido político. Y lo que dicen delante de una cámara es completamente distinto a lo que te han dicho a él o a mí, hablando media hora antes con ellos, que te cuentan otra cosa. Y que entonces te quedas diciendo, ¿y cómo dices eso? Y claro, al final sabes por qué es. Para intentar llevar un poco, contextualizar y actualizar más, poner al día estos nombres y apellidos, la directora de Televisión Española, creo que hace unos días incluso criticaba a los
presentadores que llevaban pues pañuelito aquí, porque decían que era de derechas, casi he dicho de derechos, como decía la otra. En fin, eso se puede tolerar. ¿Por qué no? Más allá de que a mí perdón, solo tenemos un político en la sala y no quiero faltarle... Pero aguanta bien. Pero vamos a ver. Que aguanta bien y vale más que un gobierno del PP que se ha preocupado específicamente de llamar a determinadas televisiones, radios y periódicos para asegurarse que aparecía quien ellos querían, que ahora se rasguen las vestiduras con la libertad de expresión, pues a mí me da un poco la risa, ¿vale? Eso me da la risa de primeras. Pero a mí hace un tiempo me pedía un jefe mío que era muy inteligente, me decía: Víctor, tenemos que explicarle a unos empresarios cómo funcionan los medios. Y me dice: ¿qué película nos inventamos? Y me decía: Víctor, ¿tú cómo se lo contarías? Y mira, esto es... Vamos a contarles la película, ¿vale? Es una película de piratas. Hay un barco lleno de piratas. Quien haya estado en una redacción es lo más parecido a un barco pirata que pueda existir. Hay una cooperación, una competencia, hay determinados ritos, de vez en cuando alguien salta por el tablón, ¿vale? Se toman prisioneros, a veces no. Y el dinero, el intercambio es la información, ¿vale? El pirata de base busca el asaltar lo más posible. Pero hay una peculiaridad en las películas de piratas: hay un pirata jefe que es el que manda. Y algunos de esos medios los tenemos. Tenemos pirata grande, barbudo, malo, agresivo, y que puede hacer incluso cosas que estarían en el límite de lo que sería un periodismo abierto. Pueden incluso hacer extorsiones, ¿no? Dar miedo y buscar eso. Pero el problema, y en el caso de España es que es paradigmático, es que el dueño del barco pirata es generalmente el mismo al que suelen asaltar. Es decir, son o empresarios y están sostenidos o por dinero empresarial, que paga la publicidad, o están sostenidos por el poder político, en el peor de los casos, con todas las inversiones públicas en publicidad institucional que se realizan al cabo del año, o bien están pagados, y esto es la peculiaridad que tiene el mercado, no solamente la estructura del barco, es decir, políticos y empresarios suelen intentar comprarse el barco. Tenemos también poderes pues que tratan de comprarse el barco, o compran o han convencido, y esto es lo interesante, a los periodistas, porque un dato curioso es que el 70% de los periodistas españoles declaran no estar de acuerdo con la ideología de su medio, es decir, escriben a favor de una línea editorial en la que no creen. Dada la distribución que hay de medios, la mayor probabilidad es que trabajen para medios probablemente más empresariales y por tanto teóricamente más a la derecha, y sin embargo tener una ideología, no digo de izquierda, sino, y en algún estudio que se hizo es que había ideologías de extrema izquierda trabajando en medios presuntamente de una derecha más conservadora. Así que esto es un poquito una casa de locos pirata, ¿no? En la que el asaltado paga y los asaltantes están por poderes o por ideas que no son necesariamente las suyas. Así que esto es un carajal yo creo importante. Que hay un matiz sobre lo que tú acabas de explicar, y es lo siguiente: hay medios de comunicación privados, con empresarios privados que arriesgan su dinero y que tienen una línea editorial. Yo puedo entender que de los medios de comunicación que hay en este momento, las televisiones o cualquier medio, un empresario tiene un negocio, que es ese medio de comunicación, y él decide su línea editorial, y eso se entiende. Pero en relación con lo que decía nuestro presentador, con Frank, ¿cómo se entiende que una televisión pública que nos vale más de 1.000 millones al año, que la pagamos de los impuestos todos los españoles, en apenas 3 meses, con una presidenta de la corporación, la señora Rosa María Mateo, que acaba de llegar y que es provisional, que ningún alto ejecutivo de ninguna empresa que sea provisional hace cambios como lo que ha hecho ella, y ha hecho una purga en apenas 2 o 3 meses monumental. Ha echado a todos los profesionales de todos los... Pero bueno, ha llegado hasta unos niveles de gente que... Bueno, yo tengo compañeros que me han contado de una persona que lleva una pequeña página web y que no tiene ninguna responsabilidad de ningún tipo, que es absolutamente apolítico, que está encerrado en su despacho trabajando y que no hace nada, y se lo han cargado. Ha sido una cosa terrorífica, y además ha hecho algo que parecía imposible, que es 22 meses consecutivos televisión española que pagamos todos los españoles, con líderes de audiencia 22 meses consecutivos en todos los servicios informativos y telediarios. Y llega, y en apenas 3 meses estamos la tercera o la cuarta. ¡Un desastre! Un desastre. Yo entiendo, y además es obvio que se haga esa crítica, pero hay una parte negativa, que es que el partido al que usted representa ha hecho, si no lo mismo, peor, menor o igual medida. No es verdad. Sí, además quiero decir, luego te lo explicaré. No es una cosa particular de un partido o de otro. Suele ocurrir una purga como la de Sánchez. Sánchez, Podemos y Mateo en la vida. Sabe perfectamente los cambios que hay de plantilla.
de manera constante y que Sí. quedaría Si bien que dijera, analizamos por perfiles ejemplo, con los nombres, ya lo sabe. que fíjate que yo a mí no hay nada que me vincule A la ni televisión. política ni profesionalmente, pero sería justo que usted dijera, fíjese, es verdad que en la etapa de Zapatero, de hecho se quedaron trabajando todos los nombrados por el Partido Popular. Luego, no es una cuestión ya tanto de algunas cosas, sino que hay no me algunos estás momentos diciendo eso de verdad. en los que se Es cambian. decir, con de el otras mayor cosas. héroe de la historia, que echaron a 4.000 profesionales con 50 y Sí, tantos años pero no fue y que los ideológico ese, jubilaron. No fue Bueno, ideológico. metieron a 2.000 nuevos. Y tengo La etapa constancia del de PSOE que metió se a fueron. 2.000 personas La mayor nuevas. parte de ellos se fueron contentos. Pero lo que quiero decir es que sorprende Encantados, mucho claro, pues que en 50 política, años. se hable. Y, a ver, yo creo que es justa la crítica. Por un lado y por otro. Lo que pasa es que, evidentemente, viniendo de quienes han hecho, venga, voy a ser benévolo, un poquito mejor, pero parecidas las cosas a como se están haciendo ahora, pues sorprende. ¿Por qué? Porque esto, si viniera plasmado sobre un acuerdo en el cual, oye, a partir de ahora el Partido Popular es que se compromete a que eso sea absolutamente ajeno. Pero nunca el Partido Popular ha decidido que sean ajenos los medios de comunicación públicos. Todo lo contrario, es decir, se controlan. Que es otro debate, que si se deben de controlar o no los medios públicos, pero están ahí. Entonces, no es un barco pirata diferente, evidentemente, es un barco pirata controlado, Corsario. entre comillas, por todos nosotros. Pero no es negativo que para nada que haya profesionales con una ideología contraria a la línea editorial. En principio debería ser tremendamente positivo, porque serviría para que hubiera una tensión informativa que funcionara. El problema es que ahora mismo tenemos unos medios de comunicación, y eso es prácticamente, da lo mismo que sea privados o públicos, en los cuales hay dos vertientes. Una es la publicación de escándalos, que es, digamos, la parte informativa de peso, y luego es la publicación de fondo, de no sé cómo llamarlo, de una forma que no sea muy negativa, pero la paja. Es decir, el clickbait, la información irrelevante, las paparruchas que están ahí. Entonces, las reacciones se dividen en esos dos tramos. La información que vende y que consigue vender periódicos, pero que realmente no le interesa al periodista, y el periodista de arriba, que se ha convertido solamente en la búsqueda de escándalos. ¿Qué pasa? Que si salen 50 escándalos diarios, pues al final no se consigue nada. Y llegamos a momentos en los cuales los titulares, y esto ya es lo que efectivamente me duele como ciudadano, hay titulares que son ofensivos porque no son periodísticos. Y yo creo que ahí es donde se refería el gobierno con tener algún... Fíjate que estoy absolutamente en contra de ningún tipo de control a los medios de comunicación. Mira, es verdad, pero hay titulares que son el señor humanamente Sánchez, ofensivos. es verdad pero ya que hay el otra señor forma de Sánchez quejarse. ha plagiado su tesis doctoral en muchísimos, no de 4 o 5 líneas, como un ministro alemán que dimitió, según demostró y dijo el propio señor Sánchez en el Parlamento. Es verdad que ha plagiado su tesis doctoral de una forma espectacular y que no quiere ir al Senado a explicarlo. Lo único que Senado tiene y que al demostrarlo es Congreso. el medio que Perdón, publica las perdón, cosas. perdón, perdón. Claro, si lo Déjame publicas, terminar. lo demuestras. Déjame Si no terminar. pierdes credibilidad. Déjame terminar. Pero eso no es verdad- medios, eso es no, te política. voy a explicar, Yo le puedo te voy a decir que explicar ves a por lo que tú has CFM. comentado. Eso bueno, que No, te déjame que guardas, termine, déjame que termine el Porque razonamiento. ahí Eso es los verdad, demás. sí, ¿verdad? Es verdad que la ministra de Justicia, la señora Celaá, Portavoz. la portavoz, ha hecho unas declaraciones de bienes que cada día están creciendo y no se corresponden con lo que tenía que haber hecho, es verdad. Y se molesta porque se publica. Y dice que eso es una creo cosa que se molesta, de carácter se molesta, personal. también se molestó Rajoy por el sé fuerte publicado en portada. Es verdad Y que la esto es- ministra de Justicia ha mentido por Esto es 3 política, veces lo que diciendo usted- que nunca se había reunido con el señor Villarejo. Y Pero lo que resulta usted ahora me se ha reunido transmite, señora, 3 es una veces cuestión y que hay política en la que grabaciones. yo no quiero entrar. Es verdad Le que el tendría que ministro, responder diciendo es que si verdad Pablo que el ministro Casado... de Ciencia, No, yo no quiero, es no es verdad mi que el ministro debate. de Ciencia y Tecnología ha creado una sociedad, no sé cómo se llaman A ver, esas. Sí, pero es política, Para es un debate instrumental, político. perdona, sí, bueno, pero es que Senadora. eso es lo que han Bueno, publicado es un algunos debate medios, político, pero- y por lo que la pero si lo vicepresidenta ha hacemos dicho que técnico- había asuntos de carácter personal de los miembros del gobierno que no se podían publicar y que por eso había que hacer una ley de libertad de expresión, como diciendo, hay que poner veto. Y en algunas noticias No hay que poner decimos veto, que no. son falsas noticias y así nos quedamos bien. No, aquí hay dos niveles en el gobierno en este momento que son graves. Uno, que quiere poner mordaza a los medios de comunicación que no les son afines o que publican cosas que ellos creen que no pueden publicar. De hecho, oye, hay algún medio de comunicación que el propio presidente del gobierno les ha amenazado con presentar una querella criminal, que por cierto luego no se ha atrevido a presentar porque tiene razón el medio. Pero desde luego lo de televisión española senadora, es en este momento inaceptable. A ver, vamos a En ver. periodismo de investigación el medio siempre espera la querella, señora senadora, ya se lo digo yo. Ojalá se querellen, porque luego es cuando viene lo demás. Veintitantos. Eso queda siempre Pero así. es la única forma senadora, de El veremos- presidente del Y a gobierno su lo ha dicho. respuesta de los cambios en la televisión, Sí. ya verán cuando gobierne otra vez el Partido No es Popular, verdad, no es que verdad. espero que sea pronto, ya verá cuánto tardan en salir los que ahora acaban Hemos de tenido que poner soportar en en la tempo. Comisión de Control de la Televisión Española, y si quiere, que es y si mixta quiere, Congreso le digo Senado. yo a quién pone el Partido Popular en cada puesto de sus
Mira, cuando estaba Sánchez de presidente de la si llega corporación... Pablo Casado, yo le voy a hacer a micrófono cerrado, le voy a poner unos nombres para unos sitios. Y si acierto, paga usted la cena con todos los que estamos aquí. Si acierto, técnicos incluidos, Sí, los que estamos aquí. Nosotros ganamos cena con No nos vamos tampoco a centrar en televisión española porque hay muchos más medios. Es que permítame. A ver, el problema no es de un gobierno o de otro, es sistémico. Me explico. Habiendo un problema. Y me lamento. A ver, es agradable estar de acuerdo con mi amigo Sotillo desde la discrepancia absoluta ideológica. Estamos de acuerdo en una cosa. En esto que igual lo voy a provocar porque no va a estar de acuerdo conmigo. A ver, en España, medios privados, poquitos. Hay muy poquitos medios privados, más estos que describía yo como el barquito pirata recién fundado probablemente en Internet, estas emisoras a través de las que emitimos. Pero en realidad, medios públicos son el 80-90% de las informaciones, de la masa crítica de audiencia que se genera en este país. ¿Por qué? Tenemos televisión española, por supuesto, radio, televisión española. ¿Eso quién lo paga? Los españolitos. Tenemos toda la red de televisiones autonómicas. ¿Quién paga eso? Los españolitos. Tenemos toda la red, antigua red de periódicos del movimiento, que se transfirieron por 0 euros a algunas de las familias políticas, sorprendentemente algunas muy vinculadas a la izquierda, Prisa, todos estos grupos, ¿de dónde vienen? De los medios del movimiento. Las radios tienen las antenas adjudicadas ¿por quién? Por los políticos. ¿Quiénes pagamos las emisoras de radio? Los españolitos. Termino con el hecho de que además toda la inversión publicitaria que se realiza a nivel nacional, territorial autonómico, territorial municipal, pagamos los españolitos. Es decir, con eso decir que la televisión pública es televisión española, no. Televisión pública, es decir, por definición internacional, dependiente de fondos que tienen que ver de alguna forma con un gobierno. Estamos hablando del 80-90% de las informaciones de la audiencia en estos momentos. El Partido Popular le ha regalado televisiones a amigos suyos como Roures. De eso podemos... Luego hablaremos. El Partido Popular le ha regalado emisoras de radio como Antena 3 a sus amigos o enemigos incluso políticos. A mí entonces, repito, la risa de ese debate de ha sido el PSOE, ha sido el PP, cuando se pelean el PP y el PSOE, no. El problema es que tenemos unos medios de comunicación libres muy poquitos. Y esos son los que no le interesa que estén vivos y diciendo cosas ni al Partido Popular ni al PSOE. Porque son los que no controlan todavía con la inversión publicitaria pública, que es el 70-80% de la inversión publicitaria que se realiza en muchos medios. Entonces, ¿qué van a decir contra un gobierno municipal, autonómico o nacional? Eso es un medio público según la definición internacional de la Organización Internacional de Radio y Telecomunicaciones. Lo único que puedo decir en relación con el Partido Popular es que siempre una de las debilidades, de los puntos débiles de nuestro partido siempre ha sido el tema de la comunicación. Y lo que siempre se nos ha acusado... Si le regalas una tele a tu enemigo, ya que encima ya es para... Es que lo que siempre se nos ha... Eso se hizo por una estrategia que luego no salió, pero hay que respetarlo como una estrategia en la cual yo viví en primera persona, por eso lo sé y por eso lo digo, una estrategia que luego salió y luego lo que no supieron fue cortarla, que es donde... A nosotros se nos ha acusado siempre de no utilizar bien los medios de comunicación. Bueno, pero eso no quiere decir que no los usaran. Perdón, Es que a mí esa cosa de que un partido político pueda utilizar un medio de comunicación como verbalización de una actividad. En todo caso, se podrá uno llevar bien con los medios de comunicación, podrá uno tratar de interactuar bien, pero esto de me compro un medio de comunicación o gestiono un medio de comunicación... Si se interpreta así, lo retiro eso. Pues vale. Usted no lo retirará, senadora, pero una excelsa vicepresidenta hasta hace bien poco sí que hablaba de controlar los medios de comunicación. Lo que quiero decir es que siempre se nos ha acusado de que no hemos sido capaces de comunicar bien y que no comunicábamos bien porque éramos incapaces en los medios de comunicación de expresar las cosas como las teníamos que expresar. Estábamos hablando, y lo decía el presentador al inicio del programa, Fran, es decir, ¿cómo es posible que echemos de menos aquello que se hizo casi emblemático del plasma de Rajoy, cuando llevamos un presidente de gobierno que lleva un montón de meses y no comparece ante los medios de comunicación y si lo hace en Nueva York o no sé dónde, y que se va a Nueva York a ver a Trump y la noticia es el traje de su esposa, que es más bonito que el de la esposa. Pero esos son deportes distintos. Aquí estamos hablando del terreno de juego, que es los medios de comunicación donde se juega la información. Si usted juega mal, eso ya es para nota. Vamos a hablar de esos medios de comunicación. Tú has hecho una lista, dices que son públicos, veremos si son más de derechas o más de izquierdas, veremos por qué esa también lista de ministros
incluido el presidente de gobierno, no quieren comparecer, no responden a las preguntas. En Moncloa pues no se responde, no se da la palabra a los periodistas que quieren preguntar sobre temas difíciles, pero eso lo vamos a hacer enseguida a la vuelta de la publicidad, ¿verdad, Pablo? No sé. Sí. Venga. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Decíamos antes del intermedio que íbamos a hablar sobre estas ruedas de prensa que el gobierno en Moncloa no da la palabra a los periodistas. Hay gente de, en fin, medios como OK Diario, Libertad Digital. Los periodistas quieren preguntar a estos ministros, en fin, que tienen diferentes roles y no les dan la palabra. Esta misma semana hemos escuchado a miembros de Televisión Española, trabajadores como Javier Cárdenas, que ha denunciado literalmente amenazas a su abogado por, en fin, su anterior relación laboral con Televisión Española. Y esto nos viene a preguntar, ¿está ocurriendo todo eso? ¿En España hay más medios de izquierdas, de derechas? ¿Qué vas a decir? Yo creo que en España, vamos a ver, lo dije al principio, hay que diferenciar, yo entiendo, a pesar de lo que diga el profesor, que hay medios de comunicación privados, 100% privados, aunque una parte importante de su financiación sea a través de publicidad pública o de publicidad de la administración, del Estado o de las comunidades autónomas, y luego hay medios 100% públicos, como es Televisión Española, o es verdad que yo me había olvidado de las televisiones de las comunidades autónomas, incluso las televisiones municipales de ayuntamientos y demás, que son públicas y hay muchísimas y de una forma espectacular se han desarrollado en los últimos años, y esas tienen la obligación por ley de ser neutrales, de no ser ni sectarias ni manipular la información, porque lo dice la ley. Un señor que tiene una televisión que es suya privada la puede poner al servicio de lo que él quiera, porque es su dinero y es su riesgo. Ya. Pero una televisión pública que pagamos entre todos, sea municipal, autonómica o nacional, tiene que ser una televisión puesta al servicio de los españoles. En este caso, lo que está pasando en Televisión Española no había ocurrido nunca. Hay un montón de profesionales con los que yo he hablado, a los que han echado, o tertulianos que iban a las tertulias, que los han quitado a casi todos, que no entienden cómo se ha hecho. Incluso en algunos casos es que ha sido de una forma absolutamente brutal como se les ha echado. Yo leí el otro día de una periodista, una gran presentadora de un programa de televisión, que cuando le preguntó a la presidenta de la corporación provisional, a la señora Rosa María Mateo, que por qué razón le había quitado el programa, y dice, bueno, no te preocupes, si así ya no te tienes que comprar trajes de Yves Saint Laurent. Pero vamos a ver, es que es una ofensa tremenda, pero ¿cómo puede de una forma tan brutal echarse a un profesional? Un matiz, senadora. A ver, yo cuando he dicho, no estoy inventándome, yo lo que estoy diciendo es que no solo pagamos todos esa capa, que por cierto es un enorme porcentaje del tiempo de antena, por ejemplo se ha concentrado en televisión y en radio, es donde se concentra la propiedad 100% pública. Pero el hecho de que el gobierno, los sucesivos gobiernos, entre otros el del PAR, pero aquí no separo, los sucesivos gobiernos desde el 78 han entregado medios, antenas, emisoras, concesiones que eran de su poder a amigos o pretendidos amigos, que luego algún partido le han dejado más en la estacada que otro, pues eso significa que alguno ha jugado más con más inteligencia sus cartas probablemente, pero por ejemplo tenemos grandes grupos, y si queréis empezamos a poner nombre a los grandes grupos, tenemos Prisa, sí, o tenemos Roures, ¿no? Prisa, la deuda es de los españoles. ¿Quién ha salvado? O sea, Prisa, ¿desde cuándo debería estar una compañía con la deuda multimillonaria ni que 5 tiene minutos Prisa, hubiera... dura 32 segundos, que es lo que tarda en entrar el administrador concursal? ¿Esto desde cuándo sucede?
desde los años 80 y tantos. ¿Quién lo ha salvado? Felipe González, lo ha salvado el señor Aznar, lo ha salvado el señor Zapatero, lo ha salvado el señor Rajoy, más bien Soraya, y lo va a seguir salvando esto porque mantienen una titularidad que sí es técnicamente privada, pero quienes lo estamos pagando somos los españoles vía las inversiones publicitarias de Hacienda, de Loterías del Estado, de organismos directos e indirectos. Mira, no hay más que mirar la cifra de dónde proviene la publicidad de estos grandes medios. Son públicos los datos. Bueno, no son tan públicos porque, entre otras cosas, lo que demandan muchos profesionales del mundo de la publicidad es que, por favor, se sepa cuándo y cómo invierte y por qué razones invierte en determinados medios de forma asimétrica. Pero a lo que voy es... Hablemos de Roures, por ejemplo, ¿vale? Y he hablado de Prisa, ¿no? He hablado del monstruo Prisa como un monstruo que es inoperativo en términos empresarial, pero es útil, o ha sido útil, o se ha pretendido que sea útil por parte de sucesivos gobiernos de distintos colores. Pero vayamos, por ejemplo, al caso Roures. Misma situación, te regalan una tele, te permiten una fusión, se facilita por el gobierno del Partido Popular una fusión contra natura, contra ley y de nuevo contra el dinero de los españoles. Sí, pero vamos a hablar del presente. Del presente. Y se permite, y esta persona que ha recibido todas estas prebendas es el que monta el Centro Internacional de Prensa para el Golpe de Estado. Pero esta naturalidad con la que se produce incluso se está empezando a permear a nuevos partidos. ¿Sabes ustedes a quién le encarga el Partido Ciudadanos todos sus eventos, toda la producción audiovisual de sus eventos? Pues a un tal Roures. Alguien que está patrocinando el golpe de Estado, publicitando y destrozando la imagen de España en el mundo, poniendo un centro de prensa a su servicio gratis, se le encargan los eventos de un partido político que pretende, que está luchando y que está siendo expulsado del Parlamento. Sí, yo quería preguntar, ¿puede existir, porque bueno, un medio de comunicación privado puede tener su línea editorial y es respetable, pero puede este medio de comunicación, y estamos hablando, porque aquí tenemos nombres y apellidos, estamos hablando de La Sexta, sí, está realizando a la vez una ingeniería social para cambiar pues los modelos, en fin, la Constitución, las leyes que ahora mismo tenemos? ¿Eso se puede estar dando ahora mismo? Lo que pasa es que, dicho así, quiero decir, yo creo que es legítimo que quienes creen en un modelo social concreto lo defiendan. O sea, yo no creo que haya una inversión para hacer una ingeniería social desde fuera, es decir, un ente malvado que quiera transformar la sociedad española, sino que hay una sociedad mayoritaria que, frente a una minoría que hasta ahora, digamos, dominaba los espacios públicos, esa mayoría social se está haciendo, tiene una repercusión mayor en medios y está haciendo que el cambio que ya se daba en la sociedad se vea en los medios de comunicación. Es verdad que eso, visto desde otra parte, puede ser efectivamente la sensación de que se están cambiando las cosas. Pero ¿por qué pasa o por qué se vive de manera natural? Porque al final el periodista, que es verdad que no le dejan redactar los grandes proyectos, sí que redacta las noticias del día a día, las sin importancia, el relato, el reportero, el que va. Y ese reportero tiene dos opciones de contar las cosas. Uno es por una mera información obtenida, lo cual es simbólico, pero no llena todos los procesos, y otra que es a través del contacto directo. El contacto directo, ya sea con la noticia, con el personaje, con el vecino al que se está entrevistando, como con el político. Y aquí ya no es una cuestión ya de financiación o de línea editorial, es que si un político o un periodista becario ha crecido siendo amigo, colega, llevándose bien con un periodista o con otro político, esa relación se va a mantener, y es una relación de amistad que en muchos casos es muy positiva informativamente, pero también conlleva que negativamente pues hay una, digamos, una autocensura humana, y eso ocurre con todo. Es decir, cuando yo, reportero al que me han dicho que me vaya a un pueblo, tengo que contar la realidad de un momento de la sociedad, pues lo va a contar desde cómo lo vive. Y como desde arriba no se considera que eso sea influyente, se le permite que lo cuente, y como él, pues quiero decir, como habláis de ingeniería social, pues nos podemos, no sé, a meter en temas, no sé, de igualdad de género, esas cosas que igual son más polémicas. Pues esa persona, ese reportero, ese becario, que es el que cobra 2 duros, es el que vive en una sociedad completamente diferente a la de los jefes y la cuenta. Por lo tanto, no creo que haya una ingeniería social. Lo que pasa es que hay una convivencia con la realidad, y la realidad mayoritaria se ve precisamente en esos periodistas, trabajadores, que son los que menos cobran y son los que les dejan las informaciones, que al final son de sociedad pura. A ver, por entender también, este es un sistema, como decía, complicado, porque hay que entenderlo bien. Vamos a ver, tú estás hablando muy bien del reportero, ¿no? Del reportero tribulete que se decía en nuestra infancia. El que llena detrás del titular está la página. Está el que redacta la parte más o menos directiva, que también está sometida a esa presencia, ese contacto de muchos años, mucho favor recibido, prestado y pendiente, ¿vale? Pero luego está el editor,
el editor que, repito, en un altísimo porcentaje en España es público o está sostenido con fondos públicos, que según la Organización Internacional de Radio y Televisión, la definición es si está sostenido con fondos públicos es público. Pero encima de eso estarían los poderes. ¿Quiénes son los poderes? Los sospechosos habituales, los que tienen dinero, es decir, los empresarios, que tampoco actúan muy bien, gestionan, lo hacen a través de la publicidad, se reservan el trozo de papel que es el de la publicidad y en lo demás tampoco me pegues, ¿no? Estaría el poder típico, tradicional, muy denostado por la izquierda, pero que es la industria que paga a través de la publicidad y espera que haciendo buena publicidad, pues atraer clientes y ya, pues si no me pegan demasiado en este medio, pues viene como de regalo. Estaría el poder político, estarían nuestros queridos políticos, que esos están con el poder también de sus propias campañas publicitarias, el abrir o cerrar micrófono también, pero tienen también sus propios medios, con lo cual ellos tranquilos, porque no ha dado una sola rueda de prensa, pero no hemos dejado de ver ni una sola de las cosas que hacía don Pedro Sánchez, con lo cual es que no necesitan. Bueno, le vemos hasta donando sangre y criticado por ello, ¿no? Saltando, claro, entrando, corriendo, le falta correr delante de unos toros. Sí, pero no explica lo que tienen que explicar. Pero el tercer, bueno, quiero introducir un elemento. No la da. pero el programa necesita. Es que ¿para qué me voy a meter a que me peguen si no necesito? Pero lo grave no es que, lo grave no es que no dé entrevistas, lo grave es que no quiere ir al Parlamento, que es su obligación, a explicarlo. Habiendo dicho el 20 de septiembre que sí que iba a ir al Parlamento, al Senado, a informar de su tesis doctoral. Tampoco va a convocar elecciones y dijo que lo iba a hacer. Pero bueno, no vamos a entrar a analizar la comunicación política, que creo que da para un programa. Pero voy a lo de los poderes. Sin entrar en teorías conspiranoicas, que eso sería el extremo, no estamos hablando de los reptilianos, el Club Bilderberg y estas cosas, pero sí podemos hablar de entidades supranacionales o de individuos con suficiente dinero para cambiar el mundo. ¿Quiénes son? Estamos hablando de un Soros o estamos hablando de grandes empresarios norteamericanos que sí tienen la capacidad. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una tendencia de multimillonarios a comprarse medios. Y en España esas eso no será sociedades Open Society de Soros ha podido influir. Están actuando directamente o indirectamente a través de múltiples sociedades, y esto está perfectamente documentado. Basta buscar Soros y encontrar documentación seria. Pero Víctor, sabes que en España think tanks con ese peso y esa capacidad de hacer ingeniería social, aquí propios patriotas no hay. O sea, no hay ningún empresario, grupo, poder fáctico que haya definido y decidido que va a hacer una ingeniería social. Porque igual que el Partido Popular hacía mal la comunicación, el empresario español hace muy bien la comunicación comercial, pero la ideológica no la hace. Pero la gente que nos está viendo al otro lado de la pantalla... Te admito la mayor, por malos, pero que deberían. Pero la gente que nos está viendo al otro lado de la pantalla sí que sabe perfectamente encender el televisor y cambiar de emisora. Y lo sabe. Claro. Porque cuando escucha una emisora o un programa de televisión que no está de acuerdo con su ideología o con las cosas que él cree que es la verdad de lo que tiene que ser, apaga ese canal o cambia de canal a otro canal. Pero entonces no quiere información, quiere propaganda. Voy a poner dos ejemplos. Habéis estado hablando de determinadas televisiones y demás. Es decir, yo he visto y he seguido cómo se trataba el caso Gürtel en algunas televisiones privadas y en las públicas también, pero sobre todo en algunas privadas. Y ha sido terrorífico. Mañana, tarde y noche, en todos los programas de máxima audiencia, se empezaba con el Gürtel y se terminaba con el Gürtel. ¿Cuántas demandas ha presentado el Partido Popular si ha visto una información falsa o no soportada? Si yo no digo que fueran las informaciones falsas, lo que quiero decir es que dedicarle un programa de 30 minutos, como yo he visto, a nuestra querida y fallecida Rita Barberá, por cierto, eximida de toda responsabilidad, porque había regalado una caja de naranjas, que a lo mejor la caja de naranjas vale 5 euros, a un alcalde, y era una forma de promocionar las naranjas de Valencia, de dedicarle media hora a ponerla a escurrir. Una cosa tremenda, por una caja de naranjas que vale 5 euros que regaló a un alcalde de otro sitio para hacer publicidad de un producto de su tierra. Increíble. A lo mejor hablaban de Gürtel porque el presidente del gobierno era Mariano Rajoy. Esa misma televisión le dedicaba 0 minutos o 0 segundos a una condena de un director de Caja Castilla-La Mancha o de un presidente de Caja Castilla-La Mancha que hizo un agujero de 9.000 millones de euros, o a los seres de Andalucía ni una línea. Luego sí que es verdad que las líneas agujeros en las cajas Pablo se dirige información a los ciudadanos. Llevo tiempo sin hablar. Mire, señora senadora, eso que dice es rigurosamente cierto, pero hay otros medios, que es la desgracia de todo esto, y yo como comunicador y periodista, por eso lo digo, hay otros medios que los pones y no tocan Gürtel y tocan otras cosas. ¿Qué sucede? Muchos. ¿Qué sucede? Escuchen, ¿qué sucede? Que todos esos medios que tocan otras cosas en audiencia, que es a lo que al final llegan,
no superan a los que tocan ese caso Gürtel, que con toda la razón que tienen, y como bien decía el compañero, no hubo ni una sola denuncia porque no la puede haber, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué ha pasado aquí? O sea, aquí los medios de izquierdas o de derechas, eso no debería de existir. Pero los seres de Andalucía no tienen potencia suficiente como para evitarles en por España, en cualquier parte, había que leer una noticia y que fuera lo mismo. Aquí lo que no puede pasar es que leas un diario, me da igual, digital o de papel, y otro, y veas la misma noticia y te parezca distinta noticia. Y eso, ¿por qué pasa? Porque al final los políticos están por encima de todo. Porque desde las licencias de telecomunicaciones, que no va a dar tiempo de hablar, que conozco yo perfectamente, para tener una licencia de comunicación en Madrid, nacional, regional, local, necesitas el dinero a fondo perdido, que me parece muy bien, y necesitas que te conozca el político. Que eso ya no me parece. Y sabe usted, los concursos, señora senadora, si salen 5, si hay que dar 5 licencias. Madrid es un buen ejemplo de concursos. Si hay que dar 5 licencias, y solo hay 3 amigos interesados, porque si hay que dar 5 licencias y estamos aquí 5, llegamos los 5 y nos las tendrían que dar si los 5 cumplimos, ¿sí o no? Si llegamos con el dinero, ¿sí o no? Sí, pues tendría que dar. La información que yo tengo es que cuando se hizo todo el despliegue de las redes digitales, que si hay que dar 5 licencias y solo tenemos 3 amigos, pues a 2 amigos que no quieren licencia, le dicen, tienes que coger licencia. ¿Qué pasa con estas 2 licencias? Y le hablo de cosas, cuando quiera le doy las licencias de televisión y de televisión y de radio que hay en España apagadas porque el empresario pagó lo que le pidieron, se lo pidió el gobierno y como no le interesaba el negocio lo dejó apagado y dejó a gente que sí que estaba pidiendo por esas licencias sin la posibilidad de tenerlo. Entonces, lo que dice está, insisto, es rigurosamente cierto. El ensañamiento con Gürtel de los medios de la izquierda y con el Partido Popular es terrible. Los medios que tiene el Partido Popular a disposición, que si los cuentas hay más medios de derechas que de izquierdas. Pero más periodistas de izquierdas que de derechas. Sí, pero ¿qué sucede? Que todos esos no hacen el daño que hace La Sexta y que hace 4, que son los que son claramente de izquierdas. Y eso es lo que no verán nuestros ojos seguro solucionarlo, pues yo llevo 35 años en esto, empecé escribiendo y alguien me corregía así con mucho miedo y llamaba a alguien ahí arriba a ver si se podía poner y lo ponías con mucho miedo. Luego ya llegó el mandato de decir lo pones así y luego ya llegaron las subvenciones a los medios y automáticamente una vez que te subvencionan ya ese que te subvenciona ya dice no, exactamente, ya dice no, mira, esto es todo bien y de esto sácale todo mal. Pero vamos y eso es lo que al final y sabes qué hacen los editores. Cuando yo empezaba en esto se llegaba a un periódico y había señores que serían de izquierdas, comunistas y todos escribían, todos hacían periodismo. Todos escribían el diario Pueblo. Y lo que cada uno vote o piense no tiene nada que ver. ¿Qué sucede ahora? Que como tienes ese problema, lógicamente, a la gente que pones, para no tenerle que todos los días rectificar, te la pones con ese perfil. Por eso dije, que cuando caiga Pedro Sánchez y llegue el PP, Ciudadanos, Vox o quien llegue a la Moncloa, pondrá los nombres de sus amigos, porque al final eso es lo que no le va a dar ningún problema. Y a los medios de comunicación llegarán los amigos de esos amigos. No podemos negar que hay una cuestión que son los nichos de comunicación unidos a las audiencias. Y hay grupos empresariales que tienen canales que surten a las 2 ideologías, es decir, lo cual empresarialmente tiene su sentido, porque si tengo un nicho de izquierda y un nicho de derechas, pues yo desde mi posición
por ejemplo, de derechas, emito un canal que tiene una tendencia ideológica más de izquierdas y tengo otro canal que tiene una tendencia más de derechas o menos implicada, pero es evidente que si se produce ese contenido es porque hay una demanda. Entonces no se puede decir que qué pena o qué terrible que haya canales como La Sexta o La 4 que generen información. Al revés, tendría que pensar la derecha, ¿por qué no soy capaz de generar una información interesante y que la audiencia le llene? Y eso es un problema de comunicación. A la derecha se le fue de las manos controlar esos dos medios grandes que pretendió llevarse bien con el enemigo. Se le fue de las manos. Primero pensó que iban a caer y en vez de caer crecieron y ya es cuando... No solo eso, porque ha concedido muchas licencias amigos y hay muchos amigos de la derecha que tienen unas proyecciones elevadas. Lo que pasa es que no aumenta la audiencia por motivos evidentes. Pero teníamos un ejemplo aquí con la senadora. La senadora ha empezado criticando que cómo puede el gobierno decir que hay informaciones que son, vamos, acoso. No, acoso, ¿cómo era acoso? Pero hace 20 segundos usted nos ha dicho que las informaciones sobre Gürtel eran exageradas, brutales y durísimas. No. Lo que estaba si nos diciendo, parece bien, nos tiene que parecer bien para todos, y si nos parece mal. No. Lo que he dicho es que un se tema... informaba exageradamente, que un tema que era a lo mejor intrascendente... Hombre, intrascendente Gürtel con un presidente del gobierno es imposible. Vamos a ver que si comparamos el Gürtel con los seres es que no hay comparación. Hombre, presidente del gobierno hablando... Y sin embargo, el la SMS es muy los ciudadanos han visto miles de horas de televisión hablando del Gürtel y 0 horas o muy pocas hablando de los seres de Andalucía en de ámbito nacional. Primero, yo creo que si comparamos hay un poco de contraste. Vamos a salir. Yo creo que si contamos portadas de periódicos sobre Gürtel, eso es manifiesto y yo creo que nadie puede tener duda. ¿Cuál es la explicación de eso? El mismo día que se condenaba... Unos son muy listos, otros son... El mismo día que se condenaba a Molto por el agujero de 9.000 millones de euros en Caja Castilla-La Mancha, que fue la primera entidad pública intervenida, ese mismo día esa cadena de televisión dedicaba media hora a las naranjas de Rita Barberá y ni un segundo salvada por el Partido Popular, pues malos amigos, malos socios se buscan el Partido Popular cuando con el dinero de todos invierten medios públicos. Los medios tienen la obligación de informar lo que les dé la gana. De decir la verdad. No, los medios tienen la obligación de informar a su audiencia con las normas que ellos mismos se den. ¿Qué ley de prensa hay en España? No hay una ley de prensa. No ha habido coraje político en España para que haya una ley de prensa que está mencionada en la Constitución. Y luego en las tertulias, en los comentarios, en la interpretación se puede hacer una valoración. Y yo lo que creo es que si en este momento tenemos un presidente de gobierno que miente sistemáticamente, 5 ministros tocados, 2 ministros dimitidos porque lo están haciendo fatal, o porque han hecho mal sus declaraciones de la renta, o porque han mentido como bellacos, o porque han vendido acciones. Pero no se da con la televisión eso, ¿no? Eso hay que contar. 5 minutos nada más. Porque se cuenta a los ciudadanos, el gobierno no tiene por qué decir, como está diciendo ahora, que es que hay que hacer una ley de libertad de expresión porque se están pasando en la información que están dando. No, están contando la verdad. Había un tema que no quiero que se nos quede en el tintero, es el tema que tú lo has mencionado antes, Alberto, el tema de los escándalos. En estos últimos meses los dosieres van circulando e incluso están costando, graves movimientos políticos, al Partido Popular. Lo pagó bastante caro. ¿Eso está funcionando ahora? ¿Quién son los...? Hay medios especialistas, La Sexta, el diario digital.es. Cada persona que entra en política se le configura un dossier. Y ese dossier se pone a la venta. Y ese dossier lo suele comprar la oposición. De todos. A cada político se le hace un dossier. Bueno, malo, regular. Todo con verdades. Y eso es con lo que luego se negocia. Por eso hay muchísimos casos, que ahora no da tiempo, de gente de partidos tal que al final llegan cada uno con su dossier. Bueno, entonces vamos a ser amigos. Mire la señora senadora como me mira. Porque es la primera vez que oigo eso. Pues eso. Hombre, yo puedo entender que esto explica el otro problema que hay que tener de comunicación política, porque en mi asignatura de comunicación política, primer día lo que explicamos, te coges a tu candidato y haces tú el dossier de tu candidato. Es de primero de comunicación política hacer el dossier del propio candidato. Senadora, si no lo tienes, se lo hacemos rápido y esto es un trabajo rápido. Pero ¿será que no han encontrado nada? Yo voy más lejos. Salir a pecho descubierto. Yo voy más lejos. Ese es el dossier bueno, digamos. Pero luego está el dossier que se llama, que tienen los periodistas de investigación.
esos que hay, que, oye, ¿Pero son de investigación o es que le dan ese dossier a alguien? No, son dosieres que se añade al dossier bueno, donde pone otras cosas. Lo que pasa es que serán buenas o malas, donde salen amigos, enemigos, medio pensionistas. Pero antes eso llevaba a una investigación, es decir, antes había periodistas que tenían... Se ha encargado la empresa que hacía eso. No solamente la empresa, pero antes en plantilla había una serie de periodistas que estaban, entre comillas, liberados en el sentido de usted está para investigar, tiene el dinero que necesite y el tiempo que necesite para hacer la investigación, cosa que no existe. Como ahora hay un periodista de investigación que quiere hacer una investigación, le dicen, tienes 5 minutos. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Periodistas en redacciones que cuando se les va a contratar, lo sé de primera mano por medios digitales muy conocidos, que se les dice, para contratarte tienes que presentarme 3 exclusivas para la contratación. Y a partir de ahí, una exclusiva diaria. Evidentemente, una exclusiva diaria no se nutre sino de cualquier dossier, información no contrastada, escándalo. No hay manera humana de sacar una exclusiva diaria para un sueldo de 700 euros, por cierto, de manera real. Es imposible, pues por lo tanto, si dona sangre a Antoñito mal, pues tiene que ser una exclusiva, porque qué remedio. Aguja no era de la cadena. Hay un poquito de invención, hay un poquito de coger siempre el ángulo exagerado, hay que explicar. Pero eso no deja de ser periodismo. O sea, no deja de ser el periodismo como ha sido una industria desde el 19, que mete a España en una guerra en el 98 porque un señor inventa la guerra. El mejor de los periodistas. Si se publicaran los dosieres directamente, eso sería lo mejor para leer. Pero bueno, voy a mucha basura en esos dosieres, mucha basura. Hay mucha basura. Pero al final conocen la basura. No. Nos quedan nada, 30 segundos. Le dejamos terminar a Carmen porque que le hemos dado. Que menos. Que ha venido aquí. No vuelve, Carmen. Decías, Víctor. No, me preocupa. A ver, simpatizo mucho con el disgusto que tiene el PP y la senadora como miembro del PP, pero esto es un deporte de contacto. La comunicación es un deporte de contacto y el periodismo, lo he descrito antes, como van armados, o sea, esto va armados de información y disparos informativos. Lo malo, a mí lo que me da pena es que determinadas ideologías sí están jugando bien, directa, a través de los partidos, a través de los gobiernos o indirectamente a través de los Soros y similares, determinadas ideologías. Discutiré las formas, discutiré algunos de los detalles más perversos de cómo lo están haciendo, pero yo como comunicador tengo que respetar a que lo están haciendo. A mí lo que me parece muy penoso es que hasta hace relativamente poco una determinada ideología, vamos a describir de derechas o liberal en lo económico, ha hecho no presentado o ha entregado los medios con armas y bagajes a su enemigo ideológico. Bueno, igual lo y eso TFM, lo vamos a pagar durante muchísimo tiempo. Sí, Alberto. No, simplemente la broma de que igual es un TFM que está hecho pero no presentado, igual es un trabajo que está pendiente, ¿no? Que la oposición tiene un trabajo pendiente por entregar. La oposición de derecha, porque la oposición de izquierda sí que suele tener más efectivamente. También es verdad que los discursos de izquierda son socialmente mejor aceptables. Es decir, una lucha social siempre vende más comunicativamente que una reivindicación nacionalista. Parecen gratis al principio y luego hay que pagarlos. Bueno, Pablo, eso es otro debate. Pues nada, que van a tener que traer esos dosieres sí, que... yo tengo muchos, te los cedo todos y si tú pones los abogados o tienes... No, a mí no me cedas nada, pues, solo por curiosidad. Eso me pasó a mí con el Gürtel, que decía la señora senadora en una tertulia, llegué con los papeles, querían que lo dijera, así como tú, los di dado la vuelta, pusieron publicidad, no dijeron nada, y al día siguiente salió con gente muy importante, medios que tenían buenos abogados y luego no hubo querellas. Lo que iba a decir, que se ha hecho bueno el sistema aquel de Aznar que tanto criticábamos, de las ruedas de prensa, nunca con plasma y las manos levantadas de los amigos. 10 preguntas, veía 12 manos amigas, 2 no conoce, pum, 10. Nos vamos, quedaron sin hablar. No, pero Aznar le arreaban bien. Le arreaban bien, pero las ruedas de prensa es mucho mejor eso que no la magistralidad del plasma era o más la de ahora sutil. de Sánchez de no hacerlo. Antes era todo más un sutil. poquito más valiente. Todo era más sutil. Diseñado por el amigo. Yo creo que no hay democracia sin periodismo, hay que apoyar a los periodistas españoles, porque estoy convencida que ellos trabajan para que la verdad y la neutralidad en los medios de comunicación sean lo mejor posible, independientemente de su ideología política. Yo creo que nuestro partido, mi partido, el Partido Popular, ha cometido errores, pero ha sido tremendamente escrupuloso en la neutralidad, por ejemplo, de Televisión Española cuando gobernamos. ¿Se arrepienten ustedes de algo?
o de haber hecho o no haber Vamos a hecho? ver, yo creo que demasiado comunicar neutrales, ¿no? mejor siempre es bueno, porque entonces si hubiéramos comunicado mejor a lo mejor estaríamos todavía en el gobierno, porque nosotros somos los que hemos ganado las elecciones. Pero también tengo que decir que tenemos en este momento un presidente, Pablo Casado, que es un hombre que se ha desarrollado de una forma espectacular, en contacto siempre con los medios de comunicación, puesto que era nuestro portavoz y nuestro vicesecretario de comunicación en el partido, y que ante determinadas informaciones que le ponían en determinadas situaciones, él las venció con comunicación, comunicación y comunicación. Es decir, explicando durante no sé cuántas horas a no sé cuántos periodistas todos sus datos y toda su información, que al final ha quedado una guardia de borrajas. Así que yo creo que nuestro partido está en este momento defendiendo a los medios de comunicación porque entiende que el gobierno de España ni ha sido acosado por los medios de comunicación y los periodistas, sino que simplemente están contando la verdad. Y la verdad es que es un gobierno que con 80 y tantos diputados no tiene mayoría absoluta y que está siendo apoyado por independentistas, golpistas y otra gente. Muchísimas gracias, ya se ven que son tiempos difíciles, como decía Churchill, no es tiempo para la comodidad ni para el confort, es tiempo para la resistencia. Les vemos en el próximo programa.